Bueno, pues vamos a empezar. Sí. Porque la hora ya es. Ya es. El tema que tengo preparado hoy, veréis que el título es distinto del que está en el programa. Porque hablamos del discípulo, del yo superior en el programa, pero en realidad se está hablando del discípulo y el yo inferior. Es decir, vamos a hablar en general de lo que la humanidad siente como persona, a través de su ego personal. No hay que identificarse los presentes con lo que se está diciendo, porque nosotros intentamos cambiar la naturaleza humana en divina, con lo cual hemos de precisar en nuestra vida una elevación de conciencia que nos permita entrar en contacto con la realidad de aquello que somos. Pero como aún no somos eso, hemos de entender lo que realmente el conjunto de la humanidad es y la tendencia que tiene el ser humano en identificarse con todo aquello que los demás también van haciendo. Porque es un reflejo de lo que existe en el mundo exterior en el que nosotros vivimos. Entonces, sin darnos cuenta, pues hacemos exactamente lo mismo o tendemos a hacer siempre lo mismo, pero después hay una cierta reflexión que nos dice hemos de cambiar mis tendencias hacia lo divino. Un poco es en general, el aspecto de esa conferencia. Por eso vamos a hablar más del yo inferior y conocerlo, de cómo actúa, para que nos demos cuenta que en todo momento el yo inferior quiere estar llevando la pauta de arrastrarnos, y nosotros no nos damos cuenta. Nosotros no somos el yo inferior, nosotros somos el alma reencarnada que utiliza un vehículo que es la mente, y de esa mente surge el ego inferior. Entonces hay que siempre estar muy atento a las tendencias mentales. ¿Vais observando? Las tendencias mentales aparecen y entonces las revestimos de sentimientos, emociones, deseos a las tendencias mentales, y entonces automáticamente las queremos poner en movimiento. ¿A través de qué? De nuestro cuerpo físico. Entonces toda la personalidad está respondiendo a la llamada del mundo. Porque esto es la llamada del mundo. Nosotros estamos en el mundo y nos identificamos con todo cuanto existe en el mundo. Y uno debe darse de cuenta que estamos en el mundo para aprender y no dejarnos atrapar. Porque el mundo es una prisión y nosotros entramos en cada una de estas celdas, que cada una de estas celdas pertenece a sentimientos, pasiones, egoísmos, etc. Y nos encerramos dentro de ello. Pero entramos por nuestro propio pie, nadie nos empuja. ¿Os dais cuenta? Entonces, conociendo la manera que actúa la personalidad y el ego inferior en estas líneas, nos daremos cuenta porque hay una vocecita que está muy oculta en los recovecos más profundos de nuestro corazón, que es lo que se llama conciencia. Y nosotros somos conscientes cuando queremos. Pero la verdad es que no escuchamos a la conciencia. No escuchamos a esa vocecita que intenta llamar la atención, porque la materia burda de la personalidad es tan gruesa que no escucha estos sonidos, los sonidos del alma. Y es por eso que uno tiene que estar atento a ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estoy haciendo, porque mediante lo que estoy haciendo, aunque no escuche la voz, sabré qué es lo que está ocurriendo. Es un poco el mensaje de esa charla. El ego es el alma humana, la unidad consciente, más el vehículo o la parte del vehículo con el que el alma se identifica. El alma se identifica con esa personalidad y trabaja con esa personalidad. El alma, cuando la personalidad no existe, está en su centro espiritual, es decir, en el mundo causal, que es su morada, y ahí es todo espíritu. Pero cuando se reencarna en materias más densas, estas materias densas tienen un gran poder y lo absorben el alma y la llevan hacia el mundo. Y entonces el alma se identifica con todas las cosas del mundo, con la educación, con las disciplinas si las hay, o bien se deja llevar por la corriente
de los deseos o de las necesidades. Donde quiera que se ubique la identificación, allí se crea un puesto de mando a través del cual el ego personal gobierna el resto de los mecanismos del hombre. Entonces el ego toma el poder y manda a la mente, y manda a las emociones, y manda a esta personalidad, y le hace hacer todo aquello que quiere. Y esto es lo que hacemos, y no nos damos cuenta, porque no nos paramos a reflexionar. No hacemos lo que dice Krishnamurti, discernir, reflexionar, estar abierto. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pero es importante también que esto ocurra, porque si no, no sabríamos nunca cuándo debemos de parar. Antes de conocer el egoísmo, tenemos que entrar en él. Antes de conocer algo, hemos de entrar en ello. Y una vez entramos, lo conocemos. Y cuando lo conocemos, tenemos la oportunidad de decir, no, esto no es interesante para mí. Pero como el alma reencarnada se ha identificado con la materia, entonces esta reflexión da resultado a millones de años. Y a millones de años uno dice, oh, el egoísmo es nefasto. El egoísmo no interesa. El egoísmo me hace sufrir al cabo de millones de años. Pero durante todos estos millones de años se ha regodeado en el egoísmo. Porque él quería para sí todas las cosas. Esto es el ego inferior. Para conocer. Y entonces, en ese disfrutar de las cosas que él quiere, provocan también malestar en el cuerpo, mental, emocional y físico, hasta incluso lo enferma. Y de ahí viene, de la enfermedad, del dolor y del sufrimiento, viene la reflexión del individuo. Entonces se da cuenta que esta actitud no le conviene. Tiene que cambiar. Es una preparación. Cuando se identifica con el cuerpo emocional, actúa como si él fuera las emociones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos identificamos con el cuerpo emocional, somos las emociones. No somos el ser humano ya, somos las emociones. Ya no podemos hacer nada más que actuar en este sentido de la emoción. Cuando nos identificamos con el cuerpo mental, actuamos como la mente y los pensamientos. ¿Y dónde estamos nosotros? La mente y los pensamientos a través del ego llevan la dirección. De manera que desarrolla entonces, desarrolla un ego físico, un ego astral y un ego mental. Hicimos aquí, hay 3 egos, el ego es uno. Pero si trabaja con la mente es el ego mental. Si trabaja con las emociones, el ego emocional. Si trabaja con el cuerpo físico, un ego físico. El ego es el mismo, pero donde trabaja se convierte en el ego de la función del vehículo de conciencia que el yo superior posee para despertar las cualidades divinas que están latentes en la cueva secreta del corazón. Este es un poco el mensaje que podemos ir sacando de todas estas cosas. Tales identificaciones están destinadas a caer en trampas. Cada vez que nos identificamos en algo, caemos en la trampa. Por eso están estas identificaciones, para que nosotros mismos caigamos en estas trampas. Siempre que el alma humana deja de dar órdenes, el alma humana es el alma que reencarna, deja de dar órdenes, cae en el proceso de la identificación. Cuando dejamos de decir, no, eso no debo de hacerlo, no estamos dando el orden. Por lo tanto, al no dar el orden, caemos en la identificación. Por eso es muy importante el discernimiento o la reflexión. Porque si el alma humana, que es la que ha reencarnado en ese cuerpo, no da la orden, entonces, o no la escuchamos, quizás la orden, o no la da porque ve que no hay predisposición por parte de la personalidad en escuchar. Es muy importante sensibilizar a esta personalidad.
La sensibilidad debe de ser exquisita, porque entonces sí oiremos esa vocecita tan tenue. Pero cuando se oye es como un trueno que resuena en lo más profundo de nuestra naturaleza humana y no podemos decir no he oído ni nadie me ha dicho nada. No podremos de ninguna de las maneras alegar ignorancia hacia una realidad total y absoluta que ha intentado penetrar en nuestra mente diciéndonos qué es lo que debemos de hacer. Es muy importante la reflexión en estos sentidos y no caer en la trampa, porque si caemos en la trampa automáticamente nos identificamos con el pensamiento, con el deseo, sentimiento o con el cuerpo físico. Y además, cuando aumenta la identificación, el alma humana también aumenta sus tendencias y los impulsos del cuerpo físico. Ello crea engaños y deseos en el cuerpo emocional e ilusiones y vanidades en el cuerpo mental. Y es que yo realmente puedo con todo. A mí nada me hace daño y yo soy más fuerte que todas las... Son engaños. Estos son engaños. Porque realmente hay una identificación que amplía las tendencias y los impulsos del cuerpo físico, crea engaños en las emociones, en las ilusiones, en las vanidades, en el cuerpo mental. Después que el alma crea engaños, deseos, ilusiones y vanidades, se identifica con su progenie y se convierte en una tendencia. Se convierte en un impulso o en un hábito. Se convierte también en un engaño, un deseo, se convierte en una ilusión, una vanidad, etc. Dice, quiero comer, quiero aquella persona, quiero aquel coche, quiero aquella casa, quiero y lo quiero todo. Esto es lo que ocurre cuando el ego se expresa a través de las tendencias mentales, emocionales, que repercuten en una necesidad para el cuerpo físico. Y hay una plena identificación con el mundo de la materia. Así es cuando se pierde su real identidad. ¿Qué quiero decir? Así se pierde su real identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? La identidad del divino ser profundo y eterno que mora en la cueva etérica del corazón. Lo que decimos el yo divino, el yo superior, el yo real. Perdemos la identificación con la realidad subjetiva y entramos en un mundo objetivo. Pero no sé encontrar la palabra justa, es viviseccionar, cortar, viviseccionar, ahora no me sale la palabra porque es que no, la boca se me seca, viviseccionar. Es igual, es cortar. Es diseccionar. Eso. Es cortar. Es cortar un poco, de alguna manera, la comunicación con la realidad de aquello que somos. Por lo tanto, así perdemos la real identidad. Se convierte en sus propios engaños el individuo. Se identifica con los objetos de sus deseos. Se identifica con los motivos de sus propias ilusiones. Hay ilusiones también, incluso entre nosotros. Ilusiones de alcanzar el yo divino sin ningún esfuerzo. ¿Cómo podemos alcanzar el yo divino si no desnaturalizamos totalmente el poder del ego inferior? Hemos de estar por encima de ello para poder identificarnos totalmente con nuestro ser divino y real. O con una falseada comprensión de cualquier hecho o cualquier realidad. Por eso esta pieza fundamental que nos da la teosofía a través de Sankaracharya, el discernimiento, es la herramienta básica realmente para poder vencer la resistencia poderosísima de la materia. Pero nosotros tenemos un poder superior, que es el poder
eterno. Por lo tanto, en el tiempo, todos los poderes del mundo se desvanecen, pero los poderes del espíritu, que son eternos, estos vencerán siempre totalmente a la materia. Pero depende de la voluntad en que nosotros utilicemos estas disciplinas o herramientas, tendremos que descender cientos y de cientos de veces más que si hubiéramos utilizado la voluntad divina y espiritual, que todo lo puede. Porque el poder no debe de ser de la mente, el poder debe de ser de Atma, que es voluntad y amor. Este es el poder divino, aquella voluntad que está exenta totalmente de tendencias mentales, de emociones y de sentimientos. Aquel discernimiento de voluntad espiritual que solamente tiene una dirección, que es la de estar por encima de todo aquello que tiene martirizada, fijaros bien, martirizada, aún sin saberlo, a la totalidad de la humanidad. Hoy nosotros estamos despertando. Despertar es como intentar abrir los ojos. Estamos despertando y nos estamos dando cuenta que estamos viviendo un engaño. El engaño del mundo. El mundo es muy hermoso por fuera. Y como solamente tenemos dos ojos, y estos dos ojos miran hacia afuera, solamente vemos lo que el mundo nos ofrece. Pero hay algo oculto en la vida que está oculto porque no puede de ninguna de las maneras mezclarse con el mundo externo. Pero tened en cuenta otra cosa que es muy importante, que en el mundo externo también la vida del uno está presente. Y si podemos observar la vida del uno en la madre naturaleza que está presente, entonces el hombre puede fijar sus ojos dentro de esta milésima parte de vida espiritual que está en todos los procesos de la naturaleza, y entonces descubriremos que eso que vemos en ella está en nosotros, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Este es el gran mensaje que el mundo puede transmitir, que a través de una personalidad podemos absorber y despertar por esa parte opuesta a la realidad de aquello que somos, todo el poder espiritual latente que existe en nosotros. Así pierde su real identidad, decíamos. Se convierte en sus propios engaños, se identifica con sus objetos, con los objetos de sus deseos, se identifica también con sus motivos, con sus propias ilusiones y con una falseada comprensión de cualquier caso o cualquier realidad. Con todo nos identificamos. Es extraño, pero desgraciadamente cierto, que gran parte de la sociedad se transforma en euros, se convierte en sus coches, bienes, posiciones y conocimientos. Si a un ego le quitamos estas cosas, un ego personal, si a un ego personal le quitamos esas cosas, muere, enloquece, porque cree que lo desposeemos de él mismo, porque él cree que es todas estas cosas, que él tiene derecho a todo ello, el dinero, a los coches, a las casas, al conocimiento, él tiene derecho a todo esto. Y si le quitamos a eso, o lo desposeemos de todo ello, lo matamos. Ya sabéis aquel dicho popular: si me quitan las cartas, si me quitan la comida, me quitan los coches, me quitan las mujeres, entonces ¿qué me queda? Mejor es morirme. Son dichos populares. Es para darse cuenta. Es que si te quitan todo eso, entonces vives, es lo contrario de lo que piensa la gente. Es que entonces renaces, entonces eres el dos veces nacido. Has nacido físicamente y naces espiritualmente. Eres el ungido, porque te has desprendido de todas las ataduras, de todo aquello que te retenía. Si te desprendes de todo aquello que te retiene, te elevas, porque nada te puede retener. No hay nada de este mundo que tire hacia abajo. No has dejado ni una sola cuerda. Te has desprendido de todo aquello en lo que estabas atado o apegado. Entonces eres el liberado.
Y quien se libera, vive para siempre. Todos viviremos para siempre, pero aquel que se libera vive para siempre sabiendo que es eterno. Es la gran diferencia. Nosotros sabemos que viviremos para siempre, pero para nosotros es ahora, por el momento, una teoría. Porque no lo estamos experimentando la eternidad. Quien ha despertado en la eternidad, aún teniendo un cuerpo físico, él sabe que está ya viviendo en lo eterno. Como ahora vosotros sabéis que estáis ahí presentes. Este es un poco el misterio oculto. Está oculto porque el individuo no está preparado para visionarlo, vivirlo, experimentarlo. Cuando nos identificamos con algo que no somos, construimos el ego, de manera que el ego es precisamente la fuente de todos nuestros problemas y nuestros impulsos complicados, y que los hay muchos. Es la fuente de nuestros engaños y deseos, y la de nuestras ilusiones, vanidades y actividades egocéntricas. Esto es nuestro ego personal. Y ya digo, y el ego personal se reviste de tres maneras diferentes: mediante las tendencias mentales, mediante las ilusiones, engaños, sentimientos, emociones, pasiones y deseos, y después en aquella actividad en que el individuo no puede hacer nada más que aquello que siente y piensa. Y entonces está viviendo engañado por su propio egoísmo. También ocurre que el alma humana se identifica con ciertas tendencias del cuerpo físico y crea entonces hábitos, costumbres, como queráis llamarlo. Se identifica con creencias, también ideologías, y desarrolla fanatismos. Se identifica con cierta información y cierto conocimiento y desarrolla vanidad y orgullo. Hemos de estar también muy atentos ante todas estas cosas. Estamos aprendiendo cosas nuevas, que quizás las sabemos, pero que no las hemos profundizado. Entonces no han entrado. Las hemos oído, no han entrado. Y entonces cuando el individuo empieza y habla, sí, esto lo he oído, pero no puse mucha atención, ahora voy a poner atención, esto es maravilloso, esto es magnífico, esto me puede ayudar mucho, cuidado entonces, porque entonces es cuando pueden surgir las vanidades y el orgullo de estar tocando cosas en un terreno que el resto de la humanidad todavía no ha iniciado. El alma humana pierde su independencia a través de las identificaciones. El alma humana, que es la que está trabajando. Aquí la que está trabajando en este cuerpo físico es el alma humana, que es la que ha reencarnado. Porque lo que reencarna es el alma, y por eso dice la reencarnación del alma. El alma humana es el nexo del Dios divino, del Dios superior, es el nexo, el poder, aquello que de alguna manera se va a manifestar, y tiene que tener el poder de poderse manifestar. Pero como antes hemos dicho, la materia tiene un gran poder y la resistencia de la materia es tremenda. Si nosotros queremos vencer a la materia, vamos a poner al rojo vivo nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico lo vamos a poner al rojo vivo. El ejemplo es el hornillo. ¿Sabéis el hornillo? Bueno, ahora ya no son distintos los hornillos, pero antiguamente, ¿recordáis los hornillos que tenían una resistencia de toxtena, una resistencia muy fuerte, que cuando le poníamos la corriente, los dos polos, entonces como no podía circular, la corriente no podía circular, quedaba acogida en esa resistencia, la resistencia se ponía al rojo vivo, ¿no? Se calentaba. Bueno, pues bien, nosotros tenemos ese cuerpo físico como resistencia, y esa es la materia. Y cuando queremos poner esto, como nuestra resistencia es tan poderosa, se pone al rojo vivo. No hay manera de que la vida real de la... no se me engancha la boca, del ser divino, pueda manifestarse en el plano inferior. Y entonces la materia se pone al rojo y vivo, pero nosotros no hemos de perder la esperanza, porque el Dios divino, Dios superior, a su debido tiempo,
Y cuando todo esté lo suficientemente ya preparado, vence a la materia. Nuestra lucha es vencer a la materia. Vencer la materia mental, vencer la materia emocional y vencer la materia física. Y que estos vehículos que tenemos y que se nos han concedido tienen que servir para aquello que han sido creados. Vehículos de la conciencia real del yo divino o del yo superior. Y para eso hay que volver al principio, sutilizar esos vehículos y hacerlos lo suficientemente sensibles para poder escuchar la voz del alma que reencarna. Ese Pepito Grillo de Pinocho, oírlo, escucharlo, porque es el que te está diciendo la verdad, aquello que tú necesitas. Por eso en Teosofía se nos recomienda todas las noches hacer un repaso de todo aquello que hemos llegado a realizar y observar en qué nos hemos equivocado, para que el día siguiente podamos remediarlo, no lo dejemos parado, remediar el error y darnos cuenta a través de esta reflexión diaria todas las noches, ver estos errores y corregirlos. Corrigiéndolos estamos ya despertando esta reflexión y corrigiendo lo que de manera no sé cómo me sale la palabra, de una manera no impulsiva sino razonable no hemos podido realizar. El alma humana pierde su independencia a través de las identificaciones. También pierde su razonamiento y su lógica pura y usa su luz, su amor, su fuerza para servir a los intereses individuales de sus cuerpos. ¿Por qué? Porque la fuerza de la materia tiene un gran poder de atracción. Entonces la luz del alma se identifica con las necesidades del cuerpo, de las emociones y de la mente. El ego personal, el ego inferior, es un alma ciega y paralítica a una luz cubierta con imágenes fantásticas transportadas a lo largo de los siglos, porque no solamente es lo que estamos haciendo en esta vida, sino a lo largo de los siglos por los vehículos del hombre. Porque todo esto es una cosa que se va encadenando de vida en vida y se va engrandeciendo de vida en vida hasta que finalmente el individuo no puede más. No puedo más, no es aquello de la canción, no puedo más. Y entonces intenta ya por todos los medios solucionarlo, remediarlo. Y aquí es cuando viene el sufrimiento. Porque, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es precisamente remediar todo aquello que hasta este momento hemos realizado. Porque nos damos cuenta que estamos inmersos en ello. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que hemos de superarlo. Y también nos damos cuenta que es muy difícil, que caemos y caemos y caemos y sabemos que hemos de levantarnos. Y aquí hay un sufrimiento constante. El sufrimiento, el octuple sendero del Buda nos habla precisamente de distintas clases de sufrimiento por las que tenemos que pasar para podernos emancipar de ello. Así que una vez que el alma se convierte en un ego, pierde la fuerza de su observación, evaluación y acción independientes y se somete a las tendencias y los impulsos de los cuerpos y a las transmisiones que estos transportan. Cuando perdemos totalmente esa independencia, cuando perdemos el contacto con el divino yo y nos identificamos con el mundo de la materia a través de la acción, evaluación y tendencias e impulsos que ésta confiere a la personalidad. No solo respecto de la herencia genética, porque eso también
también influye en los cuerpos, la herencia genética, sino también de las fluctuaciones impuestas a ellas por el ambiente mental, emocional y físico. El ambiente también es propicio a la tendencia hacia ciertas emociones o impulsos mentales. Una vez que el alma se convierte en el cuerpo, es decir, que el alma se identifica con el cuerpo, por lo tanto se convierte en el cuerpo, deja de ser el alma en tanto como voz de conciencia, porque se identifica de tal manera con el cuerpo, le será dificilísimo desidentificarse de la convicción de que es el cuerpo. Será muy difícil, y para nosotros también lo es, desidentificarnos totalmente de que no somos el cuerpo. Porque hoy por hoy, aunque sepamos intelectualmente que no somos el cuerpo, nos identificamos con él. ¿Por qué? Porque es dificilísimo desidentificarse del cuerpo. Una vez la identificación está hecha. Para ello, dicen los maestros, hay que sufrir más. No es que nos quieran hacer sufrir, sino que es el recogimiento de todas nuestras acciones del pasado que han hecho que esta identificación se una totalmente como el agua, la esponja y el agua que se unen perfectamente. Y esta unión es difícil de separar. Tendríamos que hacer como el aceite y el agua, que el aceite y el agua no se pueden mezclar. El aceite es una cosa y el agua ya es otra cosa y eso no se puede. Entonces sí que puede haber la desidentificación. No solo respecto, ya lo hemos dicho, sí, solo hace votos por la existencia física y los intereses físicos. Su filosofía y su arte son físicos. Sea músico, sea artista, sea lo que sea. Todo él se ha convertido en una filosofía de su arte. Por lo tanto, hay una plena identificación. Cuando se identifica con su naturaleza emocional, sus emociones se vuelven muy violentas y potentes. En ese nivel, todo lo que existe es contemplado en función de sus gozos emocionales. ¿A quién le quitas tú un gozo emocional en un momento pleno de vivencia? A alguien. O a uno mismo. Nada, tiene que llegar al final. Aquí es no dejarse tentar, no dejarse cautivar por la tendencia mental y emocional. Dejar que esto pase y observarlo, tener la fuerza de voluntad de observarlo y que eso desaparezca. Y si eso desaparece, tenemos una pequeña o una milésima victoria sobre de nosotros mismos, en nuestra propia lucha. Porque la lucha ha estado en frenar el impulso de llevar a cabo la acción, la hemos observado. Porque al observarlo nos hemos dicho a nosotros mismos, eso no interesa. La hemos dejado pasar. Hemos tenido un pequeño éxito en nuestra lucha. Porque la lucha, ¿dónde está? Es la lucha del yo divino con el yo inferior. Primero, el yo inferior tiene que crecer, engrandecerse y ser el dueño de todo. Y finalmente tiene que haber una profunda reflexión y el yo superior entonces está preparado para esa lucha. Y la lucha va a ser larga, ardua y dolorosa para las personalidades. Porque el yo divino no sufre, el yo divino va a abrir a través de la voluntad grosera desarrollada en el mundo, va a abrir un cauce de transformación. Ese cauce de transformación va a regenerar esa energía que ha dado lugar a una voluntad y a un poder de hacer las cosas.
y transformando esa energía en algo constructivo y positivo, lo va a elevar en voluntad espiritual y en amor, sacrificio y hacia los demás. Sacrificio en beneficio hacia los demás. Cosa que hoy, por hoy, a pesar que somos estudiantes de una filosofía milenaria, aún no la vivimos e intentamos. Y esta es una lucha que está empezando en todos nosotros, ¿o no? Esto está empezando en todos nosotros. Esta lucha está empezando. No estamos en el auge de la lucha. En el auge de la lucha estaba... ¿cómo se llama la rama? Arjuna. Arjuna, en el Bhagavad Gita. Él está en el auge de esa lucha. Y necesita el poder divino de Arjuna, de Krishna, que es su maestro. Krishna, el Dios divino, el Dios superior. Él está diciendo lo que tienes que hacer. Él ya está escuchando esta voz. Nosotros no la escuchamos, no tenemos esa ayuda. La ayuda viene de uno mismo. No la tenemos. Y unos dirán, no la necesito. La necesitamos, pero enormemente. Sentir esta voz, sentir esa voz que nos está diciendo aquello que debemos hacer. Esa voz nunca nos dirá lo que no debemos hacer. Siempre nos dirá lo que hay que hacer. Y entonces el individuo va descubriendo poco a poco, mediante ese despertar, vida tras vida, que aquello que he ido yo despertando en esta vida, despertará en la próxima en toda su plenitud. Y con ese engrandecimiento de conciencia voy a despertar en la próxima vida mayor caudal de conocimiento y sabiduría, y vida tras vida esto va creciendo hasta que finalmente uno se convierte en aquello que es. Que hoy no sabemos lo que somos. Hoy no sabemos lo que somos. No sabemos ni quiénes somos. Muchos diréis, yo sí que soy quien soy, ¿no? Esto que sois, esto que vosotros aquí sois, eso se va a desvanecer. Esto no es. Lo que se desvanece no es. Aquello que es, siempre, 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 eternamente, siempre es. ¿Veis? Entonces, ¿por qué? ¿Tienes un caramelo? ¿Así lo tienes en la boca todo el tiempo? Pero no podré hablar. Sí, ya te escuchamos, tú haces así. Y hablas. Si es pequeñito, sí. De miel. Porque si no... Nosotros pensamos que nos conocemos, ¿verdad? Personalmente sí, y lo conocemos bastante. Pero solamente conocemos lo que en esta vida estamos haciendo. Así, gracias. Conocemos solamente lo que en esta vida hemos descubierto y estamos haciendo. Pero no conocemos nada de la realidad de aquello que hayamos podido hacer en el pasado. Un cachito. Muy buena idea. No podemos conocer nada de aquello que hemos hecho en el pasado. Porque lo que está hecho en el pasado está guardado. Está guardado en el subconsciente y a su debido tiempo esto aflorará. Cuando aflorará, pues habrá que cambiar. Primero estas pequeñas cosas. Que vosotros recordáis que son muy fuertes estas cosas. Bueno, eso son pequeñitas cosas. Es el indicio de algo muy superior que en próximas vidas tendrán que aparecer. Porque no podéis lograr imaginar lo que el hombre en el pasado ha realizado en vidas y vidas pasadas, porque estábamos muy lejos del estado de conciencia en el que nos hallamos ahora. Y se hacían cosas que ahora no podemos imaginar. Y las cosas que se hacían eran completamente dolorosas, porque se hacían de cuerpo a cuerpo. No hay los avances tecnológicos que hay hoy día. Se hace de otra manera, pero antes era muy brutal. Y esas etapas las hemos visto, las hemos vivido. Y estas cosas están guardadas, muy bien guardadas, en los escándalos. Y a su debido tiempo vendrán. Hoy por hoy no las podríamos registrar. Están solamente aquellas más suaves que podemos de alguna manera cambiar y transformar. Cuando puede hacer algo especial con su conocimiento,
el individuo dice, ya puedo hacer algo especial, puedo estudiar filosofía, puedo estudiar, hacer un sacerdocio, unas doctrinas, unas religiones. Cuando puede hacer algo especial con su conocimiento, entonces desarrolla intensa vanidad. Claro, porque las cosas van cambiando. Entonces él va despertando en los subplanos más elevados de la mente concreta, y entonces despierta vanidad y llega incluso a desafiar a Dios o a las leyes de la naturaleza, porque él cree que puede con ello, cuando en realidad él hace parte de la naturaleza. Lo que deberíamos hacer es conocer precisamente las leyes de la naturaleza. Gradualmente el alma esparce simultáneamente su identificación con las tres naturalezas y cree que ella es la personalidad, que es la suma total de los cuerpos físico, astral y mental. He aquí una potente fuerza ciega que, a fin de mantener su existencia, puede precisamente destruir casi todo lo que amenace a su ego. Por lo tanto, daros cuenta, puede destruir casi todo lo que amenace a su ego superior en este caso. Así que daros cuenta, ese ego personal que tanto queremos, que tanto cuidamos, que intentamos darle todo, que queremos mantener la juventud constante en nuestro cuerpo físico, que queremos darle la salud perfecta a este cuerpo físico, queremos tener la figura más hermosa del mundo y las cosas más preciosas que este mundo nos puede ofrecer. Dice la ciencia oculta que el ego personal es una enfermedad contagiosa. Se propaga en una persona a la familia y surge el ego familiar, que es precisamente 10 veces más peligroso que el ego individual, porque evidentemente se suman los egos. De una familia se propaga a un grupo o a una nación y crea un complejo nacional de superioridad que es 1.000.000 de veces más peligroso que un ego individual. Fijaros vosotros ahora la tendencia que existe en el mundo entero, ya no solamente en España, sobre toda la usurpación de los bienes de la sociedad entera. Esto es un ego nacional, pero europeo. Por todas partes están llegando noticias de que se están haciendo riquísimos y hay cuentas por todas partes en estos países fiscales, Paraísos fiscales. Por lo tanto, estamos dándonos cuenta que hay una suma que se está despertando esto. Esto tiene que haber un cambio ahí, un cambio mental, emocional y físico, para que el hombre se dé cuenta que realmente esto no es el destino, no es el despertar de una nación, sino que es la caída de una nación. Por eso tiene que haber grandes cambios para que el individuo pueda darse cuenta de lo que está ocurriendo. Y aquí una de los grandes misterios de las frases de Saturnino Torra, cuando él nos decía que esta sociedad nuestra, esta sociedad nuestra, la aria, ¿cómo se llama? Raza aria. De las tres razas que se han podido manifestar el individuo como ser humano, esta tercera, que es la aria, dice, esta seguramente va a poder surgir con éxito de esa exploración, que es mediante la información y la tecnología, que de alguna manera va a anular el proceso brutal de los seres humanos. Porque claro, en la primera se hundió. ¿Cómo se llamaba la primera? La lemuriana. La lemur ya se perdió. La Atlántida se ha perdido. Y la aria, nos dijo él aquí en reunión, que él veía ciertos augurios de que esa raza aria llegaría al final de su despertar. ¿Quién era él?
señor Torra, el miembro que mantuvo la Sociedad Teosófica durante los 40 años del franquismo y que estuvo en prisión y lo detenían porque, claro, él trabajaba y trabajaba. Gracias a él estamos todos aquí. Porque él mantuvo. Está allí la foto. Saturnino Torra. Ella fue la presidenta de la rama de UNA. Y él fue el que nos ha dado esta continuidad. Y Josep Tarragó es el que tenemos ahora. Aprovechado al máximo. Voy pasando cosas porque el reloj corre más que yo. Cosas que irán rápidas. Iremos rápidos. Actuamos, hablamos, sentimos, pensamos separativamente. Estamos en la autobúsqueda. Solo nos interesan nuestros placeres, nuestra comodidad, nuestras ganancias, nuestra superioridad, nuestra posición, posiblemente a expensas de los demás. Esto es en lo que está, en la actualidad, la humanidad entera. Empezamos a señalar a la gente, a los acontecimientos, los pensamientos y las circunstancias para nuestro propio beneficio, por lo general. Queremos ser la figura central, donde quiera que estemos. Ejercemos presión y usamos modos para llamar la atención y forzar nuestro acceso a la posición central. Queremos gobernar, mandar, sin tener autoridad ni títulos para hacerlo. Empezamos a apartar nuestra vista de lo que valen los demás. Lo que los demás valen nos irrita y nos hace sentir incómodos. Desarrollamos una enorme carga de vanidad. Pensamos que lo podemos hacer todo, que lo tenemos todo, que lo sabemos todo, que somos todo. Por supuesto que esto empieza poco a poco, pero termina en la locura. Mientras nuestra enfermedad se desarrolla, nos convertimos en instrumento de dolor, sufrimiento y destrucción para los demás y para nosotros mismos. Nos ponemos muy agresivos cuando alguien nos hiere, intencionalmente o sin intención. Nos ponemos agresivos. Generalmente el ser humano le gusta humillar y disminuir a los demás, pues el ego se alimenta de los elementos que se producen cuando alguien es humillado. No todo el mundo lo hace, cuidado, no, pero por lo general esto es así. No nos sentamos identificados con lo que estamos diciendo. Algo habrá, sí, pero no en su totalidad. Esto es generalmente en la posición que la humanidad se halla en estos momentos. Expresamos vanidad en nuestra conducta, nuestras acciones, palabras, pensamientos y expresiones. No expresamos atención a la influencia que ejercemos sobre los demás. No nos importa si nuestra influencia hiere a la gente o estorba su progreso. A nosotros sí, esto nos hiere. No queremos molestar ni herir a nadie más, ni a las personas ni a los animales, porque los animales son nuestros hermanos inferiores. No queremos herirlos de ninguna de las maneras, y a los hermanos humanos menos todavía. Pero el común de la humanidad no piensa igual. Ellos van a la caza de los animales y cazan a sus hermanos inferiores, que son nuestros hermanos. Empezamos a creer que somos los elegidos, los seres especiales, y comenzamos a desdeñar a los demás, porque decimos, es que yo realmente he venido aquí a hacer algo, mandado desde los mundos superiores. El ego se desarrolla cuando se gana una posición para la que no tenemos ni mérito ni valía personal. Ello infla el ego, lo hincha. ¿De qué manera? Nos volvemos engreídos y la vanidad aumenta enormemente para llenar un vacío moral que tenemos.
hay un vacío moral, un vacío de ética, un vacío de espiritualidad. Y entonces estas cosas las hacemos porque pensamos que vamos a llenar ese vacío. Y lo que hacemos es engordar, precisamente, inflar nuestro propio ego. Pasamos. Si un momento dado alguien nos insulta, que esto también pasa por aquí, si en un momento dado alguien nos insulta, nos disminuye, nos amenaza o nos humilla, desarrollamos un ego para protegernos. El ego siempre lo estamos desarrollando. Entonces uno pregunta, ¿y qué hay que hacer si no? Pues hay que dejarlo pasar. No hay que identificarse en aquello que te puedan decir. No hay que identificarse ni ante el halago, ni ante el insulto, ni ante nada. Bueno, te dice esto, pues es su problema, no es el mío. El problema es de quien te lo dice, no de quien lo escucha. Si el que lo escucha se desliza, pues no ha hecho mella ninguna en tu personalidad. En realidad, todo nuestro cuerpo, nuestras posiciones o nuestras ideas son amenazadas, nos identificamos con ellas con el fin de protegerlas y el resultado es que volvemos nuevamente a desarrollar el ego. El ego lo estamos desarrollando continuamente. Hemos de estar muy atentos para que el ego no entre en actividad. Es decir, no. Cuando decimos no, no es el ego que dice no. El ego quiere. ¿Quién dice no? El alma, la conciencia, aquello que somos. Dice no. Entonces el ego quiere persistir y la tendencia vuelve otra vez a manifestarse. Y uno dice no. Claro, para hacer eso uno tiene que estar siempre atento a aquello que se está haciendo. Lo que se está diciendo ahora, que se ha dicho durante toda la vida, atención a la hora. Hay que estar muy atentos al presente, a lo que está sucediendo en el momento. Pero esto es de toda la vida. Uno tiene que estar muy centrado en cada instante, en cada momento, con todo aquello que las tendencias mentales hacen llegar a nuestra conciencia personal. Muy atentos. Cada vez que alguien ataca nuestras opiniones, pensamos que se nos está atacando. Y esto es muy humano. Pero bueno, hay que prescindir. Alguien puede desvirtuar una opinión tuya porque tiene otra opinión. Pero si es otra opinión, puede engrandecer la que tú tienes. Hay que verlo en este sentido. Engrandecer con la opinión de los demás la tuya propia. Hasta es posible que quede completamente modificada porque las opiniones de los demás han abierto un cauce en que tu conciencia ha podido comprender con mayor amplitud una tesis o cualquier cosa. Y no debemos de ninguna de las maneras pues molestarnos. Cuando nuestros modales, expresiones, sentimientos disgustan a los demás, creemos que se nos está atacando. Entonces nos enfadamos y actuamos como algo que no somos y nuestras reacciones son violentas. Si no externamente, internamente. Porque nos frenamos para que esto no surja hacia afuera. Pero entonces hay violencia interior, que puede ser perfectamente solucionado si dejamos que estas cosas se deslicen, no las retengamos, que pasen, es igual, es agua que corre, agua que nos de coger, déjala correr. Esta canción, ¿no? Vienen así. Pero bueno, esa es la verdad, es que el agua que pasa por un río nunca se repite, siempre es nueva. Pues ese río de energía que pase siempre, no la guardemos, no la estanquemos, porque en cuanto la estancamos se ensucia. Dejémosla correr, porque esta que ha pasado no volverá nunca a pasar. El agua siempre tiene que circular pura y nueva, y que toda el agua, una manera de explicarlo, toda esta energía se lleve la sucia,
se la va llevando, y entonces nos convertiremos en un canal rico de aguas puras. Que esto es la energía pura del alma que se manifiesta a través de sus vehículos mental, emocional y físico. También hay otra cosa que hacemos, que es ponerse a la defensiva. Es una forma de identificación con la parte que es atacada. Es por esa razón que las personas que han sido continuamente atacadas o amenazadas tienen egos muy sensibles y doloridos. Hay una pequeña anécdota. Dice, hace ya largo tiempo existió un clérigo muy honrado que cantaba misa y era muy humilde y bien dispuesto a sus fieles. Y estos aumentaron muchísimo y adoptaron una actitud psicológica de ovejas. Al padre, el padre que era el pastor, a todos le decían que sí, y evidenciaron hacia él un respeto y una veneración artificiales, no eran naturales sino artificiales, porque evidentemente el pastor en aquel momento era muy sencillo y decía aquello que debía decir y hacía aquello que tenía que hacer. Pero claro, con tanta adoración y tanto respeto por parte de sus feligreses, empezó a formarse el ego personal. Se empezó a inflar el ego, empezó a hincharse el ego. Con el tiempo se convirtió ese ego en un dictador. Ya les decía a todos aquello que debían hacer y lo que no debían de hacer, como ya sabéis. Explotó a su congregación y luego desapareció. En este caso y en otros parecidos, podemos observar que hay una actitud servil que alimenta en los demás al ego y les deforma la moralidad. Hay un libro, que no sé si lo conocéis o lo habéis leído, qué bueno es realmente un libro maravilloso que ofrece la oportunidad de todo estudiante de aprender lo que es servir y ayudar. Y este libro se llama El Padre Germán. ¿Habéis oído hablar alguna vez del Padre Germán? ¿Lo has leído? No, es que me suena mal. Sí. Es un libro que os lo recomiendo. Y es un clérigo, por eso se llama El Padre Germán. Un clérigo que renuncia a todo lo que es eclesiástico en el sentido que él se da plenamente a la humanidad. Y su labor es llevar las ovejas descarriadas, de manera de decirlo, al redil del conocimiento superior y a la honradez y a la ética y a la moralidad justa, despertar los sentimientos más puros del padre, de la madre y de los hijos, hacer aquello que es el deber de toda criatura bien nacida, darle la oportunidad de aspirar los gozos de la naturaleza, embriagarse con el sabor de las flores, toda esta historia. Memorias del Padre Germán. Sí. Lo tienes aquí tú apuntado. Es un libro de Amalia Domingo Soler. Me lo estoy descargando. Es un libro realmente precioso. ¿Se puede descargar? Precioso, porque es un libro totalmente teosófico, seguramente sin él saberlo. Es un libro que hay distintas historias que están fuera de su tiempo. Es decir, veréis una cosa y dice, bueno, pues ahora porque diciendo esto, ¿cómo es que nos vamos a esto, en este otro capítulo, que esto es de cuando era su juventud? Porque es que así uno reflexiona el proceso del cambio natural que él ejerce sobre sí mismo, renunciando a los placeres y a todo el bien vivir que le pueden ofrecer si él hubiera actuado de distintas maneras. Este libro todo teósofo debiera leerlo, porque hay poesía pura también. Dentro hay poesía pura en este libro. También, ya que hablamos de este libro, pues voy a nombraros otro libro, si tenéis la oportunidad de conocerlo. Este libro de el Padre Germán, las Memorias del Padre Germán, es un libro espiritista, hecho de la época espiritista, en conjunto, cuando los espiritistas y los teósofos trabajaban conjuntamente. Amalia Domingo Soler
era una espiritista que ella estaba prácticamente ciega. Las que queráis lo podemos tener la semana que viene. Perfecto. Vale. Pero se puede tener aquí, aunque sea espiritista, es un libro que... Si queréis lo podemos tener aquí la semana que viene. Yo os lo digo porque es que veréis ahí una fuente de sabiduría escrita de una manera muy amena y que cala profundamente y que seguramente en más de uno de vosotros os hará llorar. Plena de misticismo puro, os hará llorar, porque veréis revelaciones que vienen de lo más profundo del corazón de un ser que se ha abierto a Dios, se ha abierto a la luz, se ha abierto a la fe, a la voluntad, al amor, a la gracia, se ha abierto a todas las fuerzas de la naturaleza y se ha abierto a ser uno para todos los demás, sin él contar. Él no cuenta, solamente cuenta la felicidad de los demás. Pero es muy atacado por las fuerzas tenebrosas del planeta, que existen, canalizadas a través de monasterios, etc. Bueno, me parece que lo podéis encontrar y es muy ameno. Amalia Domingo Soler, que mi abuelo era el corrector de Amalia Domingo Soler. Y tenía sus trifuncas también, porque decía, no, eso no se puede poner de esta manera. Y ella dice, pues quiero que se ponga de esta manera, a María Domingo Soler. Era de aquí, gracias, o sea que no era lejos de aquí. Yo conozco uno de sus libros, El Te Perdono, no sé si... Ahora es el que iba a anunciarte. Vale. Tiene varios, pero los dos que a mí me gustan para los estudiantes de teosofía es Las Memorias de Padre Germán y otro libro que es grueso, que es Yo te perdono. Ese libro también, porque ahí hay toda una historia, de dos individuos que nacen ya en la prehistoria juntos y tienen en conjunto vidas y vidas en las que se hacen cosas muy gruesas y por eso se llama, uno que despierta, se dice, yo te perdono. ¿De quién es? Amalia Domingo Soler. Bella. Amalia, sí. Sí, Amalia Domingo Soler. Ese también lo puedes tener aquí, si quieres. Si es de Humanitas, sí. Ahora miraré. Porque ya os digo, os hará reflexionar, porque abre los sentimientos. También hemos de abrir los sentimientos más elevados y puros, porque estos hacen que las lágrimas acudan a los ojos. Surgen lágrimas, y estas lágrimas que surgen son las lágrimas del alma, no son las lágrimas del cuerpo. Es el alma que se siente totalmente identificada con esa realidad, de ese mensaje oculto que viene desde los tiempos inmemoriales y que tú al tenerlos, el alma los reconoce como propios, porque todos somos uno. No es la historia de un individuo, todos tenemos nuestra historia y nosotros que nos vemos separados, todos somos uno en realidad. Y quiero, pues, para terminar, deciros algo también. Que sí que podemos tener los dos. Ah, muy bien. Bueno, los tendremos los dos para quien quiera. Recuerdo, para terminar, agradablemente haber tenido contacto con una de esas excelentes personas, con muchísimos años de experiencia y servicio. De camino a una de nuestras reuniones, estas de aquí, nuestras, dentro del coche, después de un largo silencio, me dijo lo siguiente: querido José, sé cuán elevados pensamientos tienes acerca de mí. Para ti, yo soy un santo, una imagen perfecta de instructor, puro e inmaculado, bendecido por muchos valores morales y espirituales. Siento enorme gratitud por tu bondad y entrega, pero la imagen que has creado de mi persona jamás ha hecho mella en mí. Tal vez me conozco mejor de lo que tú crees conocer. Antes de partir de este mundo, quiero borrar esta imagen de tu mente y presentarte una imagen mía real,
para que tu imagen falsa no constituya un obstáculo en mi sendero hacia los mundos superiores. Soy un hombre corriente con todos los defectos que tiene la gente. Y me contó una serie de defectillos que provocaron en mí un mayor acercamiento hacia su persona. Y continuó diciéndome: a pesar de todas estas cosas, y a estas alturas, quiero transmitirte la pura enseñanza teosófica. Me he esforzado al máximo durante toda mi vida en mantener mi empeño en alcanzar la luz perpetua y el movimiento continuo. Ahora que me conoces mejor, te pido que no me pongas en un pedestal. Mándame coraje y energía para completar mi labor de autodominio. Todo ello internamente me emocionó y me acercó a él todavía más. Descubrí en profundidad su humanidad y su humildad, y percibí en ese momento sagrado el diamante de su corazón. He conocido a lo largo de mi dilatada búsqueda teosófica a varios instructores, pero conservo el recuerdo perenne de este hermano instructor en el sagrado recinto de mi corazón, porque abrió muchísimos cauces en los que puedo tener memoria constante de todo aquello que él decía, porque aquello que decía era agua bendita para mí y para muchos, pero yo me lo guardaba, y esto es muy interesante. Y lo quiero dejar aquí, no quiero hablar más de ello, porque hasta aquí es de este hermano instructor. Lo demás es volver otra vez un poquitín a ese ego inferior que nos está perturbando siempre desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Pero descubrir esto y corregirlo es una labor de gigantes. Pero tenemos la voluntad de Atma, que es voluntad espiritual pura de la propia mónada, y que podemos ejercer presión sobre esta personalidad y ganar, si queremos, todas las contiendas que puedan existir entre espíritu y materia. Si queréis hacer algún comentario. De momento darte mucho las gracias, porque ha venido expresamente a decirnos para como que el que dice saliendo con el de la cama por no, pero he pensado, sí. ¿por qué no bajar si ya estoy un poco mejor? Sí, no, y tal como estaba, pues he bajado. Y ha sido muy importante. Y esto último que estabas diciendo, como yo sé, como este señor que os ha dicho. Mira, os lo voy a traer para que todo el mundo lo vea. Por internet pueda saber quién es. Si solo por su cara ya de alguna manera se llamaba Saturnino Torra Palá, que es el padre de la presidenta en la actualidad. La presidenta española. La sociedad de España, evidentemente. Pero un hombre entregado en espíritu y cuerpo totalmente a la enseñanza, y en unas épocas en que estaba la cosa muy mal. Cada vez que venía el caudillo lo encerraban, lo llevaban en prisión, pero tuvo unas vivencias con todas estas cosas realmente fantásticas. Él y otros que también, no estando aquí, estaban en Madrid, y algunos también que estuvieron aquí. Gente realmente muy entregada, pero a él lo tenemos porque lo hemos tenido durante toda su vida con nosotros. Hasta los 100 años él ha venido aquí dando conferencias. Lo iba a buscar José a su casa, lo llevaba luego, y daba las conferencias de pie y sin gafas. Bueno, al final de todo no, pero con 98 años todavía los daba de pie. Era una cosa. Y aparte de esto, pues cuando hizo el traspaso todavía lo notamos más en la rama. Quiere decir que el amor llega de tal manera que está ayudando muchísimo. Incluso en este sentido no estamos hablando de la personalidad, estamos hablando de que él decía de una manera vivencial que si tienes una focalización única de lo que es la espiritualidad,
todo lo demás viene por añadidura, porque realmente él vivía, aunque luego tuviera estas partes que decimos, porque todos los tienen. Eso es muy importante. Por más el tema de la coherencia, que uno puede decir, oh, es que fíjate hoy que... A ver, lo importante es cómo uno está intentando vivir esa coherencia como pueda, y a lo mejor por fuera parece que no, o a lo mejor por fuera parece que todo es maravilloso, pero el ser está en este momento haciendo un trabajo, y la personalidad está viendo que no llega a lo que querría, entonces le da la impresión de que no está llegando, pero en cambio está emanando pues una vivencia que lo está intentando, y eso es lo que hace más todavía, que en su caso estaba diciendo, aún me hizo como tenerlo más en lo que a nivel interno. Claro, porque ¿no? Descubres la humildad y descubres la honradez y descubres la bondad de una persona que no se coloca en absoluto en un pedestal, sino que mantiene su lugar en el que se encuentra. Pues en este librito, si lo leéis... Estaban prohibidas las sociedades de este tipo, ¿no? ¿Cómo? No estaban prohibidas las sociedades de este tipo. Estaban prohibidas en la época, claro. No, sí. Yo cuando conocí la Sociedad Teosófica me costó 5 años encontrarla. La buscaba, me costó 5 años, porque estaba prohibida. Y la encontré pues en la montaña. Cuando toca, toca. En la montaña. Estudiando pues la voz del silencio, los pies del maestro, luz en el sendero, las 3 joyas espirituales. Iba todos los días y un buen día, pues allí tuve la oportunidad de conocer una persona que me llevó, sin serlo él, me llevó pues a poner en contacto con la primera persona que fue Saturnino Torra, precisamente, en un ascensor, o sea, ascendiendo. Qué bueno, ¿verdad? Sí. La primera persona con la que me encontré teósofa fue con él, sí. Y guardemos siempre una estrechísima amistad. Bueno, son cosas muy interesantes. Lo que les decía, el librito este, bueno, no es un libro bastante grueso. Hay bastantes páginas, los dos son bastantes, son de 200 y pico páginas. El perdón es enorme. Bueno, el perdón es... Sí. Y el otro, Memorias del Padre Germán, veréis ahí lo que es el karma. Y en el otro también. Los que os gusta tener un poco de conocimiento, ahí veis realmente los resultados del karma en una persona desarrollada y en aquellos que lo están creando. Ahí lo veréis. Y bueno, ahora yo lo estoy leyendo por 3ª vez. ¿Sí? Por 3ª vez, y le encuentro cada vez más cosas. Porque cuando uno cambia, entonces se desvelan cosas. Porque la Amalia Domingo Soler, que era espírita, ella era espiritista. Sí, era espiritista. Sí. Es que en aquella época... 1900, ¿no? 1900. En aquella época... Sí, en 1900. Pero en aquella época era el mensaje anterior a la teosofía. El espiritismo se lanzó al mundo para dar a conocer a la humanidad de que la existencia que la vida es continuada. La labor del espiritismo era esto. La labor del mensaje espiritista era dar a conocer a la sociedad que la vida es continuada y que después una nueva sociedad vendría a dar el mensaje. Esta nueva sociedad era la sociedad teosófica. El espiritismo empezó por las hermanas Fox en Londres y en Francia por Allan Kardec, y ahí por Amalia Domingo Soler, Leon Dennis, William Warren, distintos espiritistas que se pusieron en contacto con Chiffre, con Clement Herrère, con todos los teósofos, y hacían piña, y los teósofos iban a dar conferencias de teosofía a centros espiritistas. Esto ha desaparecido. Yo aún he entrado en la etapa de que he ido a dar conferencias a distintos centros espiritistas de Sabadell, de Tarrasa, que me llamaban y yo iba, pero antes de ir, iba un día, una semana antes disfrazado, porque yo quería saber dónde iba. Me disfrazaba un poco para que no me conocieran,
pero hubo uno que me conoció disfrazado y todo. Dice, usted no es el señor Tarragó. Dice, hombre, que vengo de incógnito. Me descubra. Vengo de incógnito. ¿Y para qué? Digo, para conocer el ambiente. Estos años eran años muy majos. O sea que se trabajaba conjuntamente. Después el espiritismo pues ha ido desapareciendo un poco. Creo que ya por Tarrasa queda muy poca cosa. Por Sabadell también. Pero habían grupos muy majos. Y teósofos y espiritistas trabajaban conjuntamente. Qué curioso, yo no sabía eso. Porque es que después, no sé, las personalidades pues se encienden y se pelean. Porque ahora los espiritistas, según los que yo he llegado a conocer, no tienen mucho, tienen aversión a Blavatsky, porque Blavatsky los traicionó, dicen. Bueno, Blavatsky lo que hizo es dar a conocer que cosas se manifestaban a través de las mediunidades. Porque explicó lo que era la mediunidad. Explica Madame Blavatsky que hay dos clases de mediunidad, la pasiva y la activa. En Isis Simbel lo habla mucho. ¿Eh? En Isis Simbel lo habla mucho. Claro, de la pasiva y de la activa. Ella era una medium, pero una medium activa. Una medium activa, ¿qué quiere decir? Que está consciente en todo momento de todo lo que está sucediendo. Porque si algo se presenta a través de ella que no está de acuerdo a lo que es la verdad, entonces no lo deja pasar. ¿Por qué? Porque es activa y consciente, tiene mando sobre sí misma. Y la que es pasiva no sabe lo que ha ocurrido. Entra una entidad a través de una entidad astral y entonces se manifiesta y se puede hacer pasar pues por San Pedro, por San Pablo, la Virgen María o Jesús o quien quieras que sea, ¿no? Y no lo puede evitar porque como es pasiva no sabe y tiene que, cuando termina dice, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? Porque ella no se ha enterado de nada. Hay una separación de ego personal. Cuando su ego sale y su ego personal sale y el ego entra, pues hay una separación. Sí. Normalmente es hacia la izquierda y se recoge hacia la derecha, ¿no? Hay una separación de ego. Y entonces hay una cierta manifestación. Que a veces esta manifestación es el conjunto del pensamiento de los presentes también. Por eso a cada uno tiene su propio mensaje. Claro, claro. Bueno, pues todas estas cosas las aclara muy bien. Ajá. Ella las aclara muy bien porque ella era muy consciente sobre todo esto y además podía provocar los acontecimientos mediunímicos que se daban en cualquier lugar. Y las podía materializar, además. En la granja de los Edi los materializaba incluso. Y le decía a Olcott, porque Olcott no la conocía, llegaron a conocer allá, le decía, mira, ahora entrará el indio, no sé qué, no sé cuánto, de aquella época, que había unos contactos con los indios, donde decían, las tierras estas no son vuestras, son las tierras de Dios, vosotras queréis usurpar, y estas tierras no son nuestras ni vuestras, son las tierras de Dios. O sea, estas cosas que los indios decían, ¿no? Entonces va a aparecer este indio. Y es ella misma que lo provocaba con su pensamiento, porque tenía un pensamiento poderosísimo. Y entonces, a través de las fuerzas, los poderes psíquicos, etéricos de la persona, se materializaban estas figuras. Ella era espiritista, activa. Había sido espiritista en su momento, pero era medium activa. Es decir, que no perdía nunca el sentido de todo aquello que sucedía a través de ella. Por eso podía tener mensajes, contactos con los maestros superiores, porque era una persona, en este sentido, pues muy elevada. Y podía tener estos contactos directos lúcidamente, porque ella no tenía ningún velo que cubriera precisamente la visión de lo real. ¿Y era teósofa también entonces o no? Bueno, claro, sí. Después, cuando conoció a su maestro, que ya lo conocía desde la niñez, pero cuando lo vio en cuerpo físico por primera vez, y lo vio en Londres, en una cabalgata, y bueno, y le llamó mucho la atención y le hizo un gesto, se quedamos para más tarde, y entonces se vieron y le dijo cuál era su misión. Y a partir de allí supo el trabajo que tenía que hacer y respondió. Qué interesante. Sí. No, su vida es una vida realmente fantástica, preciosa en este sentido, dada totalmente a la vida espiritual. ¿Está en encarnación ahora? ¿Cómo? ¿Está en encarnación ahora? No, murió en el 1800. No, ya lo sé, pero ¿ha vuelto o no?
Bueno, esto no se sabe. Se habla de una encarnación de un muchacho joven que se estaba muriendo y ella ocupó ese cuerpo. Pero esto no ha sido probado. Cuando ella murió, físicamente, había un muchacho hindú de 11 años que estaba muriendo. Se dice que ocupó ese cuerpo porque en esa vida, en ese cuerpo de niño y en esa vida no hubo resonancia de nada, de tranquilidad, pero no. Yo no pienso, porque en realidad es una persona que se merecía pues ese descanso de alma, porque físicamente ella sufrió, pero lo que más sufría era el alma por la lucha que tenía. Por la lucha que tenía. Tenía una gran lucha, luchó contra todas las adversidades de las filosofías que existían en el mundo. Pero creó una filosofía nueva. La filosofía es una filosofía que cambia todas las enseñanzas religiosas que existen prácticamente en el mundo, sin culparlas. Pues ya tuvo sus continuadores, Anibesan y todos los grandes líderes teosóficos que han habido, que lo que han hecho es continuar su obra. Y lo que estamos haciendo, pues intentamos de alguna manera pues hacernos eco de sus enseñanzas. Bueno, no sé, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Hasta otro rato. Muy interesante. Gracias.